Estamos con Rebeca Martin, quien va a hacer la ponencia La comunicación de crisis a través de la web 2.0, una investigación en el sector alimenticio. Adelante, Rebeca. Pues hola, buenas tardes. Yo os hablo desde España y decir primero que el título es erróneo. Realmente el trabajo se llama La fase de diagnóstico en el plan de comunicación, el caso de un museo singular. Un segundín que os pongo bien la pantalla para que veáis el título. Por favor, eso, ponga la pantalla y arriba coloque presentación. Eso, ahí está. Muy bien, muchas gracias. La fase de diagnóstico en el plan de comunicación. El caso de un museo singular. Sí. Pues bueno, buenas tardes. Desde España a todos participantes. Mi nombre es Rebeca Martín, como ya han comentado, y seré la persona encargada de exponer los resultados derivados de una investigación realizada desde la Universidad de Valladolid, por mí misma y por la profesora Raquel Martínez San. Dicho trabajo tiene el título de La fase de diagnóstico en el plan de comunicación, el caso de un museo singular. Muy brevemente, y antes de dar comienzo a esta intervención, me gustaría agradecer a todos los organizadores del Congreso la oportunidad que nos brindan para poder compartir estos resultados. Para empezar, me gustaría decir una afirmación, y es que la comunicación hoy en día es fundamental en todos los aspectos de nuestra vida. Creo que esta afirmación la comparten todos ustedes conmigo. En los centros museísticos no está al margen de esta realidad. Es más, buena parte de los esfuerzos están orientados a conseguir una comunicación eficiente que les ayude a conseguir sus objetivos. Además, la comunicación adopta un papel de relevancia en los museos y he señalado principalmente tres razones. La primera razón es que dependen del entorno social. El museo del siglo XX, tal y como le ocurre al resto de instituciones y empresas, busca relacionar el resultado de su actividad con su entorno social. Para conseguir esta relación no solo es importante que el museo hable con su entorno, sino que también debe escuchar lo que el entorno le dice. El segundo motivo es el público. El público del museo es heterogéneo y no se le puede categorizar como una masa homogénea, tal y como ocurría antaño. Hoy en día se da más valor al sujeto que al objeto en sí mismo. Y es precisamente cuando hablamos de diferentes públicos. Ya que es un público heterogéneo, podemos distinguir entre 5 públicos. 5 públicos distingo en relación al museo, a lo que le interesa al museo. Estos 5 públicos sería el público visitante, los medios de comunicación, los expertos y el resto de instituciones públicas y privadas. Además también los influencers. En cuanto respecta al público visitante, es el cual acude a nuestro museo, el que viene a realizar una visita y viene también a las actividades que ofrece. Los medios de comunicación también son un medio de difusión que le sirve al museo y los medios de comunicación también le sirven al museo para difundir sobre todo sus valores y para llegar a más gente. Por ello, se debe entablar una buena relación con ellos. Hay que tener en cuenta que hay que informar de todo lo que se hace desde el museo, porque podría interesarles e incluso les podría invitar pues, a inauguraciones, actividades, exposiciones temporales. Es posible que los medios de comunicación no hagan caso a la mayoría de los eventos ni de las notas de prensa que les enviemos, pero aún así no hay que dejar de contar con ellos como públicos. Me gustaría contaros en esta apartado de los medios de comunicación una experiencia propia que tuve cuando hacía las prácticas en el museo que más adelante os comentaré qué museo es. Estaba trabajando allí en verano y hubo un par de ocasiones en las que vinieron periodistas, tanto de tele como de prensa, a grabar y a informarse sobre la exposición temporal que había en ese momento. Me pareció curioso que en poco tiempo viniesen varios periodistas cuando llevando allí un par de meses no había aparecido ninguno más. Y hablando con ellos me dijeron que es que en verano hay menos noticias para cubrir y que hablar de la oferta cultural que hay siempre ayuda a rellenar la parrilla informativa. Con esto quiero decir que a veces no nos damos cuenta de las oportunidades que puede haber para el museo en nuestro entorno. Y en este caso, no porque coincida que los periodistas han visitado el museo en verano, debamos proyectar la comunicación de los medios solamente en la estación del año, sino que debemos ser constantes a la hora de comunicarnos con ellos.
debemos tenerles en cuenta, debemos forjar una relación con ellos para que poco a poco nos vayan conociendo y vayamos entablando una relación mutua. Porque quizás, si entablamos una relación con ellos, el verano que viene necesiten volver a llenar espacio con información. Y entonces, si hemos trabajado con ellos, seguramente elijan a nuestro museo antes que al museo vecino. Además, también para ellos es más fácil informar de nosotros si les dedicamos información destinada simplemente a ellos, si nos comunicamos simplemente a ellos. Como por ejemplo creando dosieres de prensa, tomando nosotros mismos las fotografías, incluyendo audio en nuestra página web para que puedan descargársela y también vídeos. Otro tipo de público que le importa al museo son los expertos. A los expertos consideramos los expertos en la materia en la que se mueve nuestro museo. Es importante no enviar los mismos mensajes a los expertos que, por ejemplo, al público visitante, ya que los expertos van a buscar en nosotros seguir especializándose, van a querer comprar datos, van a colaborar y van a disfrutar de la temática que les gusta. Y se van a apoyar sobre todo en las publicaciones e informaciones que el museo realiza, incluso en los libros que ellos tienen en sus bibliotecas, en ese tipo de cosas. Y también hay que tener presentes a las instituciones públicas y a las organizaciones privadas, ya que estos grandes conglomerados son la fuente principal de los ingresos para un museo. Y lo que no podemos olvidar hoy en día es a los nuevos perfiles. En esta categoría pues podemos incluir a youtubers, a bloggers, a líderes de opinión, perfiles que están en plena expansión desde la llegada de Internet. Y si, por ejemplo, localizamos a un líder de opinión cerca de nosotros, podríamos invitarle a nuestras exposiciones. Y si, por ejemplo, es blogger, seguramente hablaría de nosotros en su blog y esto llegaría a mucha más gente. Y la tercera razón por la que me parece importante la comunicación en los museos es por esto mismo que estaba comentando, por Internet. Porque con la llegada de la web 3.0 las relaciones ya no son unilaterales, como todos sabemos, sino que se dan relaciones bilaterales y multilaterales con nuestro público. Y desde la llegada de Internet la comunicación con nuestro público ha cambiado y hay que tenerlo en cuenta porque parece que si no existimos en la red, no existimos tampoco en la vida real. Y si recuerdan el título de este trabajo, hablábamos de la fase de diagnóstico del plan de comunicación, pero en un museo singular. Hemos querido aplicar la repercusión de la comunicación a un museo concreto. Este museo es el Museo de Arte Africano Arellano Alonso. Está situado en España y es seleccionado por su singularidad. Lo calificamos así porque principalmente por su temática, porque está muy poco explotada a nivel nacional, incluso internacional. Muy poca gente conoce museos africanos, incluso muy poca gente sabe de su cultura y de su arte. Este museo se fundó el 3 de mayo del 2004 gracias a un acuerdo entre la Universidad de Valladolid y el matrimonio Jiménez Arellano Alonso, como su nombre indica. Donó parte de sus bienes patrimoniales en los que predomina la escultura africana. Les donó esto a la Universidad de Valladolid. El conjunto de terracotas africanas que donó es sumamente importante, puesto que no se conoce ningún otro caso a nivel internacional en el que se exponga de forma pública más de 130 piezas realizadas con este material. Además, las obras son procedentes de la África subsahariana y son especialmente interesantes por su calidad, están muy bien conservadas y porque representan 30 culturas diferentes, muy difícil de conseguir en cualquier otro sitio. Además, abarca 2000 años de historia del continente. Por tanto, podemos afirmar con esto que Valladolid cuenta con una de las colecciones de terracotas más grandes e importantes del mundo. Sobre este museo hemos hecho el plan de comunicación. El plan de comunicación lo llamo así al texto que recoge por escrito las estrategias comunicativas a desarrollar por cualquier organización. Sin embargo, hay que reconocer que dependiendo del autor que se consulte podemos encontrar otras variantes cercanas. Depende de donde leamos, lo pueden referenciar de cualquier manera, pero realmente estamos hablando de lo mismo. Lo pueden llamar plan integral, plan estratégico, plan general. Yo a él me voy a referir durante todo el trabajo como plan de comunicación. Y antes de exponer en qué consiste la fase de diagnóstico, me parece fundamental insistir en la pertinencia del plan de comunicación. Y para ello les voy a trasladar una pequeña definición del concepto. Es un documento que recoge las políticas, las estrategias, los recursos, los objetivos, los destinatarios y las acciones comunicativas en todas sus dimensiones para un tiempo determinado. La importancia de contar con un plan de comunicación en un museo versa en la ayuda que supone para organizar los procesos de comunicación y además guía el trabajo. Recalcar que no es un documento cerrado, sino que es una guía.
Y también es importante saber que tiene una duración determinada. Por eso, cada cierto tiempo se tiene que volver a rediseñar de nuevo, a comparar los resultados que teníamos en el plan anterior y recoger la nueva situación para plantear el nuevo plan de comunicación. Y una vez aclarado en qué consiste el plan de comunicación, es preciso matizar que está compuesto por 3 fases bien diferenciadas. Y aunque nosotros nos vamos a quedar con la primera fase, también quiero que conozcáis las 3 y por qué es tan importante esta primera, porque va a guiar el trabajo de las siguientes. La fase de diagnóstico es que todo el plan de comunicación se inicia con el estudio pormenorizado de la situación de la organización. Después llegaríamos a la fase de planificación, que es que una vez que conocemos toda la situación en la que está la organización, en nuestro caso el museo, se puede planificar la comunicación. Antes no, porque si no estaríamos perdidos, no habríamos marcado unos objetivos y seguramente no nos daría resultado la estrategia comunicativa que planteáramos. En esta fase se establecen los objetivos. Entonces, también para ello hay que conocer a los públicos que queremos dirigirnos, hay que conocer muy bien qué mensajes queremos transmitir y también identificar los canales por los que queremos comunicar. Y por último estaría la fase de evaluación. En la fase de evaluación se establecen los controles para medir el éxito de la estrategia, para poder tener unos datos comparativos que servirán como punto de partida para nuevos objetivos en el caso de que más adelante hagamos otro plan de comunicación. Pero bueno, me voy a centrar, como ya he comentado, en describir la fase de diagnóstico. En el Museo de Arte Africano Ariano Alonso, esta fase nos ha permitido saber en qué posición se encuentra nuestra institución. Es como una fotografía que retrata el museo en su conjunto y que hay que tener presente para más adelante marcar los objetivos y establecer estrategias comunicativas. Es importante aclarar que el Museo de Arte Africano Arellano Alonso no contaba con un plan de comunicación al uso. Es más, esta razón nos motivó aún más a desear hacer un plan de comunicación para que tuvieran una guía. En pantalla aparecen mencionadas las distintas técnicas que nos ayudaron a recoger los datos más relevantes y el periodo de tiempo en el que se produjo. Por ejemplo, yo tuve la posibilidad, como os he comentado anteriormente, de realizar las prácticas allí. Por lo tanto, tuve observación directa en la forma de trabajar durante 5 meses. Vi cómo los trabajadores del museo vivían su día a día y comprobé cómo se organizaban todas las tareas comunicativas. Además, también nos pareció oportuno recabar la información relativa a la competencia, dando lugar a tablas comparativas de gran valor. También realizamos 2 entrevistas, una a la directora y otra a la gestora cultural para disponer de su visión. Y por último se organizó una encuesta de satisfacción a los visitantes presenciales del museo, que estuvo activa durante un mes. Y aprovechamos un mes donde estaba presente el Día de los Museos y la Noche de los Museos para aprovechar que venían más visitantes y poder recabar más información. En resumen, podemos decir que en esta fase se trabajaron 4 aspectos principalmente. La competencia, la inversión de publicidad y comunicación, los públicos y las debilidades y fortalezas. En cuanto a la competencia, se estudió la competencia y la dividimos en 2. En primer lugar, analizamos todas las organizaciones de España que tuvieran la misma temática, es decir, que se dedicasen al arte africano. Solo encontramos 6 espacios con estas características. Y luego también analizamos la competencia de museos que estuviesen a su alrededor. Es decir, que un turista que venga a Valladolid, que otros museos visita, o incluso la gente que vive aquí también. Como había muchísimos museos, tuvimos que acotar la investigación de alguna manera y seleccionamos museos que estuvieran como máximo a 2 kilómetros de distancia de nuestro museo, independientemente de su temática. En total encontramos 11. La inversión, lo que se invierte en publicidad y en comunicación, esta información nos lo dieron las entrevistas. La información sobre los públicos pudo darse gracias a la recogida de datos de los archivos, de las visitas que llegan, de las actividades que hay, y a través de la encuesta de satisfacción. Dentro de los públicos analizaron 3 aspectos: las visitas y los visitantes que acuden al museo, la satisfacción de los visitantes y las actividades que se ofertan y el éxito que tienen estas actividades.
Y tras recopilar la información de estos 3 puntos, pudimos establecer un análisis DAFO. En el análisis DAFO, es decir, recoger los puntos fuertes y débiles que tiene nuestro museo para trabajar sobre ellos. Los resultados de la investigación de la fase de diagnóstico nos enseñaron lo siguiente. En cuanto a la competencia, nos enseñaron que en Valladolid hay una oferta muy amplia de museos, ya que analizamos 11 en solamente 2 kilómetros a la redonda. Que los museos que analizamos a nivel nacional se encuentran en las primeras ciudades de España. Además, todos ellos cuentan con página web, algo que no ocurre con los museos de Valladolid, que solamente 2 cuentan con página web. Y los 2 de Valladolid que cuentan con página web también cuentan con sala de prensa online, es decir, un espacio dedicado exclusivamente a los periodistas, los demás, nada. Y además queríamos ver si los museos destinaban su comunicación a diferentes públicos y la daban de manera distinta. Pero solo 3 museos de los 11 investigados en Valladolid vimos que tenían una comunicación para diferentes públicos. Esta comunicación a diferentes públicos iba destinada principalmente a los expertos, sobre todo con publicaciones, y al público infantil explotando su programa educativo. Y la red social en la que se apoyan todos los museos mayoritariamente es Facebook. En cuanto a la inversión de publicidad y comunicación, el presupuesto es prácticamente nulo. Por lo tanto, todas las estrategias que teníamos que marcar en nuestro trabajo tenían que ser con coste cero, con lo cual la creatividad tenía que explotarse al máximo. Y sí que se han hecho algunas acciones puntuales de publicidad y comunicación, tanto de manera digital como presencial, pero muy poquitas. En cuanto a los resultados de los públicos, me gustaría comentaros que 3.425 personas de media mensual visitan el museo. De todo este total, 165 se corresponden a visitas previamente programadas. Normalmente suelen ser colegios, pero también otros colectivos como tercera edad, personas con diversidad funcional, etc. La satisfacción de los visitantes puede resumirse en que tienen al museo como un museo que agrada mucho y tiene una buena recogida y acogida por parte del público. Más de la mitad de los encuestados tenían más de 41 años. También es importante valorar el sexo de ellos y el 56% eran mujeres frente al 44% que eran hombres. Para el 76% era su primera visita. Pero cuando les preguntamos si repetirían la visita, sí, decían el 86% y el 90% la recomendaría a sus amigos y familiares. Además, decimos que tiene una gran acogida el museo porque el 52% de los visitantes marcó que había quedado muy satisfecho después de la visita y un 40% marcó que satisfecho. Y también les preguntamos si habían visitado nuestra página web antes de visitar el museo y solamente un 14% la visitaron y entre ellos fueron mayoritariamente mujeres de entre 18 y 26 años. Por último, analizar las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades. Una vez recabados todos los datos, pudimos concluir que la fortaleza interna principalmente es su temática excepcional, su debilidad interna es que no tienen un departamento de comunicación, por tanto, las tareas de los trabajadores se superponen unas con otras, no tienen limitaciones. Y también la barrera psicológica que supone el museo ubicarse dentro del Palacio de Santa Cruz. Al estar ubicado en un palacio que es un edificio histórico, la gente cree que no puede acceder a él, porque es algo histórico y no está abierto al público. Otras personas saben que el rectorado de la Universidad de Valladolid se aloja allí y creen que es un edificio únicamente de la universidad. Todo esto a pesar de que el museo es gratuito y de libre acceso. Las oportunidades externas que tiene este museo es posicionarse como referente para estudiantes de historia y de historia del arte y de expertos en el continente africano, además de explotar la originalidad para aumentar las visitas escolares. Las amenazas externas que sufre es el riesgo de ver disminuir el número de visitantes. Y después de haber valorado la situación general del museo, debemos tener en cuenta... Disculpe, profesora, se ha cumplido ya hace más de 2 o 3 minutos su tiempo. Le solicitaríamos que fuera cerrando su ponencia. Sí, me queda un par de diapositivas, tardo nada, ¿vale?
Nada, decir que las pautas para la fase siguiente son tener una relación fluida con los visitantes, prestar atención a los periodistas y líderes de opinión del ámbito de la cultura y del arte, establecer lazos de colaboración y atraer a los no visitantes. Las conclusiones es que es necesario tener un plan de comunicación para el museo porque ayuda a mejorar y personalizar la relación con sus públicos. Además, integra los nuevos medios de comunicación surgidos con Internet. Y el pilar fundamental es la fase de diagnóstico, porque responde a las cuestiones de cómo se organiza el museo, qué importancia tiene la comunicación en él y además que si está explotando o no la vertiente digital. Y con esto ya terminaría la presentación, ¿vale? Muchas gracias a todos. Y os dejo si queréis mi correo electrónico por si queréis saber algo más, queréis ver el trabajo completo o si queréis realizarme alguna pregunta a nivel personal. Muchas gracias a todos.